Mi gente, la VGR viene con todo, viene con nuevos proyectos, viene a sacar sus nuevas cosas. La verdad que, como ya lo he dicho, se va a quedar con todo el mercado, lo que es AliExpress, ¿no? Hablando herramientas de barbería, porque ya tiene hasta un secador que la verdad que es muy bueno por la calidad-precio que es. Vean este video que les voy a dejar aquí. Sí, prácticamente es la misma máquina. La primera lanzada fue la 653, luego la actualizaron, sacaron la 002, ahora sacan esta nueva máquina que es la 269. Básicamente todo es lo mismo, la ergonomía es igual, es de plástico, los RPM son lo mismo, motor magnético siempre. La novedad o la actualización que tiene esta máquina es que trae una pantalla diciéndote la batería, diciéndote cuando tienes que ponerle aceite o cuando se está descargando. Esa sería la primera novedad. La segunda es la palanca, o sea, la forma como van contando los clics. Veo que le han puesto ese pedacito de metal, entonces esa sería la segunda novedad. Y la otra es que el plástico es siempre de plástico, pero este es un plástico, un negro mate, digamos, y básicamente estaríamos hablando de la misma máquina, pero ya actualizada, ¿no? Con mejoría. Las cuchillas se ve que son las mismas, que bajo mi experiencia ya las cuchillas que trajo la 002 eran muy buenas para mí. Vi que mucha gente me preguntó si le cambiaba cuchilla, que qué cuchilla le pone. Yo siempre le dije, las cuchillas funcionan muy bien. Las cuchillas de la 653 no me gustaban, pero la 002 pues ya vi que las arreglaron, más que todo la interna, que le hicieron los dientes más larguitos. Esta es la misma máquina, la 003. Ok, las cuchillas también veo que son iguales. Ahora, aquí es un tema un poco específico, ¿no? Porque aquí vienen las cuchillas ya, la Faber, la que me vino a mí. Mucha gente me comentó que le vino la Taper, ¿ok? La cuchilla cóncava, pero a mí me vino la cuchilla Fusion, Faber, ¿ok? O cuchilla híbrida. A mí me vino esa, pues esta aquí ya lo tendrá así. El color es muy chévere, ya lo dije en un video anterior. Ese color es el que representa la marca como tal. Y pues no está mal, alguien que ya no la quiera del mismo color, que es negro con dorado, con amarillo, tiene este color representativo de la marca. Y no puede faltar el trimmer, que en este caso es el modelo 906. Este es el trimmer que viene a hacer compañía al Clipper 003. Dos velocidades, 7000 y 8000. Prácticamente sería una máquina igual, simplemente más pequeña. Es un trimmer. Obviamente que yo también les voy a traer el revisado de esta máquina. Muy pendiente al canal. Yo me organizo con los videos. Por eso es que ustedes me piden algo muy rápido. Yo no puedo. Yo me tengo que organizar con los videos y obviamente organizar con el trabajo. De todas maneras, esta máquina va a prometer mucho, que ya la hemos visto, ¿no? Con la Build Pro, pero ya saben, VGR viene con lo que es calidad-precio. Así mismo hizo con lo que es la 003. En el caso de la Build Pro era la BL600, creo. Cuando traje la Build Pro no tuvo mucha acogida, digamos, ¿no? Cuando saqué el video de la 003, pues bastante gente comentó muchísimo y la diferencia es el precio. Seguramente esta máquina vendrá a salir por sus 25 euros, 25 dólares. Es asegurado. Ellos me dijeron que obviamente va a costar menos que el Clipper, pero parece que va a estar ahí con el trimmer que vamos a ver ahora siguiente.
Este es el trimmer 990, ¿ok? Que vendría a ser combo con la 001. Prácticamente parece que el motor fuera el mismo del 906 del que acabamos de ver, porque las velocidades son las mismas, ¿no? 7000 y 8000. Tiene dos velocidades. Prácticamente se ve que cambia la cuchilla del cuerpo. En estas máquinas, obviamente, tengo que ver esta de aquí cuando me llegue para decirles si la cuchilla es regulable a cero o no. Por ahí en un video vi que un brasileño, creo que la tiene, que dijo que no es regulable la cuchilla a cero, que corta bien pero que no es regulable la cuchilla a cero. Pero bueno, para hacerle combo, la verdad que la máquina trae base de carga diferente. Lo único que tiene igual esta máquina al clipper sería la pantallita que se ve ahí, y solamente de ver nada más, porque aquí no gira y que no tendría sentido tampoco, ¿no?, que gire tantas velocidades en un trimmer, que ya 2 velocidades es hasta mucho en un trimmer. No trae base de carga, lamentablemente, ¿no?, porque el clipper sí lo trae y pues muy bien. Esta máquina que ven aquí, yo no sé, parece que fuera la misma de la que vimos anteriormente, primerito, que es la de motor magnético, con un cuerpo un poco diferente, pues la palanca también se ve que es diferente. Otra propuesta, digamos, pero siempre de motor magnético, que es el modelo 647, no sé cuándo estará disponible en AliExpress, tampoco no sé a qué precio saldrá, pero para que vayan sabiendo que estas máquinas van a salir. Tiene parecido a lo que son estas máquinas de la Stylecraft, la Mythic creo que se llama, hay una de esas que tiene motor magnético, tiene un parecido, ¿no?, a lo que es la ergonomía. Esta maquinita que acaban de ver, que se las hago ver seguramente cuando estará disponible en AliExpress, puede resultar muy interesante. En uno de los videos que yo tengo, el video que más visto tengo es de exactamente esta máquina que tengo aquí, que ahora la tengo aquí como decoración, como micrófono. Se me hace muy curioso que esta máquina, la VGR, no creo que salga por un precio superior a 20 euros. Puede resultar muy cómoda, más que todo para uso personal, ¿no?, para la gente que se quiera hacer su barba en casa. Mucha gente se dejó llevar por estas máquinas, y yo dije, y hay una controversia inmensa que tengo ahí en este video de esta máquina, que sirve o no sirve. Pues yo dije que no sirve, que no es como la pintaban en los videos de Facebook. Pero hoy en día eso ya ha cambiado, ¿no? Hoy en día hay máquinas, pero está la misma Kemei 2299, que por ese precio, o sea, es un cambio fatal. Una de estas con la Kemei 2299 no tiene comparación, no tiene competencia, o sea, no hay ni discusión. Estas máquinas no cortan absolutamente nada respecto a una Kemei 2299. Respecto a una Build Pro, que una Build Pro de la que tengo yo, es una máquina, digamos, así como de estas Buda Trimmer, pero corta, pero excelente. Y yo me imagino que esta VGR que va a salir 917 debe tener una cuchilla muy buena, pero yo, bajo mis experiencias, no, yo creo que es más recomendable para uso personal. Esta es la 083, que es muy similar a la que acabamos de ver, pero me llamó la atención que el cabezal se parece a la Build Pro que tengo yo. Que la cuchilla no se parece para nada, pero el cabezal sí, ese que se mueve de diferentes partes, ¿no? O sea, tiene dos movimientos ahí un poco extraños y se parece mucho a esa máquina. Igual esta tiene también los dibujos de la marca ahí, como están viendo en esta imagen. Excelente, o sea, se ven muy chéveres, y estas maquinitas, por cuanto se vean sencillas, pueden resultar a ser muy buenas para quien vaya a iniciar o para quien se quiera hacer la barba en casa.
Ya en AliExpress existía el secador, ¿no? En color negro de estos de aquí. Veo que le están haciendo ya otros colores. Un secador es necesario en la barbería. Es bien necesario para peinar. Si no tienes la pistolita de aire comprimido que yo tengo, pues sirve también para limpiar el cliente. Ahora ya los están haciendo en diversos colores, ¿no? Y muy chévere. Lo que pasa es que en la caja siempre ponen a una mujer de referencia, pero yo creo que deberían ya hacer una caja específica y decir esto es para los barberos, porque obviamente estos colores que ven aquí, más o menos es el color de la marca, pero ya está muy suave, ya eso ya para hombre como que no nos queda bien, mejor está el color negro. Pero es para que sepan que la marca también tiene su secador calidad-precio, ¿no? 11.000 revoluciones por minuto en un secador también es muy potente, y son secadores que no superan los 100 euros, 100 dólares como lo hacen otras marcas. Mi gente, eso era todo. En cuanto menos se lo esperen, yo voy a traer los revisados de esta máquina que acabamos de ver. Les voy a traer un par de comparaciones por ahí entre unos clippers que tengo ya que estoy preparando, y también les voy a preparar un video de las novedades que hay en AliExpress, ¿no? Que siguen saliendo, que me gustan hacer esos videos de las novedades que hay en AliExpress. En este caso eran solamente las cosas que va a traer VGR, pero les voy a traer un video de novedades que han salido en general, como por ejemplo la VGR 906, que sería la misma que la Bill Pro BL800. La WMAR también en Instagram colocó su foto, que ya pues va a traer el mismo trimmer. Ahora la única diferencia entre esos trimmers de la Bill Pro WMAR y VGR va a ser únicamente el precio. Por eso les digo, mi gente, esperen un poquito, esperen a que estén disponibles las máquinas para que puedan comprar. Digamos, si es lo mismo, esperemos comprar lo más barato, no lo más asequible a nuestro bolsillo. Como siempre, mi gente, nos vemos en el próximo video. Cuídense y gracias por el apoyo que dan al canal.